Damas y caballeros, bienvenidos a un episodio más del Trader, tu programa de trading en español favorito. Y en esta semana tenemos un episodio súper especial donde arrancaremos cubriendo la estacionalidad con relación al frente bursátil durante el mes de septiembre. Hablamos sobre los recientes incrementos de los precios en los energéticos. Cubrimos también las decisiones de política monetaria recientes por parte del Banco Central de Australia y de Canadá. Hablamos sobre el mercado bursátil de Chile y también cubrimos las cuestiones de inflación en México. Por consiguiente, mantente sintonizado en este episodio del Trade-Off para saber sobre todas estas dinámicas y más. Damas y caballeros, bienvenidos a un episodio más del Trade-Off. Es de verdad todo un placer estar de vuelta aquí con ustedes y también es de verdad un placer estar en compañía de mis estimadas. Ahí en pantalla ya las tenemos. Tenemos por un lado a Javiera de Blue Shirt Finance y también tenemos a mi querida Gabriela de Inversiones y Trading. ¿Cómo están, mis estimadas? Hola, Súper bien. Bueno, me da mucho gusto. Como le comentaba ahí a Gabriela en las bambalinas, ¿verdad? Ya estoy por darme la vuelta por allá en Chile. Espero ahí a nuestra querida audiencia de Chile que tengamos la oportunidad de verlos, aunque ahí Gabriela me puso algo de miedo. Me dijo que tiembla mucho por allá y la verdad es que yo nunca he estado en zonas sísmicas activas, nunca me ha tocado un terremoto, entonces tengo un pánico sustancial. Pero No bueno, va a pasar nada, no pasa nada, esperemos, ¿no? así que no, sí, ha temblado, justo ayer tembló, pero bueno, un detalle. No, no me digas eso porque si no, luego... Pero bueno, hay mucho de qué hablar, muchas dinámicas muy interesantes, aunque, como lo prometí, hay el debido recordatorio. Es justo y necesario que haga el anuncio de nuestra nueva oferta de productos totalmente dedicada a nuestra clientela de Latinoamérica. Hoy en día ya pueden operar nuevas divisas de LATAM, más en específico ya tienen acceso a el peso chileno, el peso colombiano y el real de Brasil. Sabemos que obviamente es de alto interés para toda nuestra audiencia de Latinoamérica tener acceso a este tipo de instrumentos. Por consiguiente, siempre los estamos escuchando, siempre tomamos a consideración su retroalimentación y ahí lo tienen ya. Ya pueden operar esas divisas con Pepperson. También ampliamos, que no se me olvide, la oferta del peso mexicano para ya no solamente poderse operar frente al dólar estadounidense, sino también junto con y el euro, también para ya poderse operar con la libra esterlina, el dólar canadiense y el yen japonés. Otro recordatorio, porque la producción siempre me dice, hey, si no fuera por las señoritas, ni te acuerdas, hoy en día sí lo hice. No olviden, por favor, darle like a el video. Si es que les ha gustado el material, pues también suscríbanse. Ahí ya de esa manera pues pueden tener continuos recordatorios de los materiales que presentamos y también pues estar siempre al tanto con las índoles de relevancia en el ámbito financiero a modo semanal con el Trader. ¿Qué tal? Me salió bien, ¿verdad? Muy bien. Ahí voy mejorando y bueno, señoritas, creo ya tiempo de que arranquemos con todo lo que está sucediendo en el ámbito global. ¿Qué les parece? Vamos, con todo. Vamos. Vámonos con macro explosivo. De verdad que me siento muy orgulloso de esa promoción que me aventé, ¿eh? Pero bueno, vamos a arrancar ahora sí con lo que a la audiencia realmente le interesa, saber qué es lo que está sucediendo. Y yo creo que para esto voy a arrancar contigo, Javiera, hablando sobre la estacionalidad. Estacionalidad, ¿qué quiero decir con esto? Te voy a compartir métricas de súper importante relevancia y las cuales, pues ahora sí que de de bastante tiempo, ¿sí? Estamos hablando de que desde la década de los 70, más de medio siglo, nomás para que caiga eso a conciencia, más de medio siglo, la operativa promedio de septiembre para el S&P 500 es de menos 0.90%, ¿sí?
Cuando tomamos en consideración, los últimos 3 años han sido bastante desfavorables. En 2022, el S&P 500 tuvo un descalabro de 9%, 2021 uno de 5% y durante el 2020 la operativa bajista fue del 2020 fue de 4%, los movimientos bajistas. Ahora, ¿qué hemos visto? En cierta manera, yo creo que algo que ha sido de bastante relevancia en primera instancia, pues han sido los rendimientos al alza. Que estos, pues en cierta manera son derivados de lo que pudiéramos estar categorizando como una dinámica en las presiones inflacionarias, las cuales parecieran estarse, en lugar de continuar a la baja, en ciertos puntos estancándose y hasta dando, por así decirlo, un modo de repunte. De hecho, cuando vemos el IPC de julio, este pasó de 3% a 3.2%. Otra cuestión que creo yo está ahí teniendo sus impactos en la cuestión de la toma de riesgos, pues es que el ámbito económico global pues continúa batallando. De hecho, recientemente, hoy en día vimos la revisión del Producto Interno Bruto para Europa, en la cual anteriormente se había estipulado que iba o que había crecido durante el segundo trimestre a un ritmo de 0.6%. Esta fue revisada a la baja, trayéndose a niveles de 0.5%. El Reino Unido, si tomamos a consideración sus últimos PMI, datos PMI compuestos, bastante sombrío el asunto. China, hoy recientemente hemos estado viendo las cuestiones de exportación. Sí, salieron mejores de lo esperado. Donde esto se esperaba que la contracción iba a ser de 9.2%, se ubicó en 8.8%. Por debajo de lo que, o mejor de lo que se vio el mes pasado de 14.5%. Sin embargo, yo creo que aquí lo que es importante recalcar es que todavía estamos hablando de que las exportaciones están viendo una caída de 8.8%. Dentro de todo esto, el que más o menos todavía sigue siendo un poquito resiliente es Estados Unidos. ¿Qué ha sucedido en Estados Unidos? Obviamente, pues previamente el NFP, el desempleo subió de 3.5 a 3.8. Sin embargo, pues esto tiene, yo creo que es ampliamente atribuible a una participación laboral, la cual subió de 62.6% a 62.8%. Obviamente entra la otra cuestión. Hubo correcciones sustanciales a los meses anteriores, ¿sí? Con una corrección superior a los 100,000 empleos. Ahora, habiendo mencionado esto, cuando vemos la nota para el mes de agosto superior a las expectativas de 170 en 187, y esto en línea con una dinámica bajo la cual el mercado laboral estadounidense había estado creciendo durante los 5 años previos a la pandemia. O sea, que se hayan crecido en 187 todavía te habla de un mercado laboral, digo, que no está tan mal. Hoy en día vimos las solicitudes de desempleo en su menor nivel en 7 meses. PMIs de servicios, en lugar, se esperaba una desaceleración, vimos una aceleración. Mucha información te he compartido ahí, Javiera. ¿Cómo ves tú que va a continuar jugando este mes de septiembre? ¿Ves que la estacionalidad se va a mantener? ¿Cómo estás ahí monitoreando esta situación? Sí, bueno, primero que todo, disculpe por la cámara, me veo muy blanca el día de hoy, pero no es así. Está en el cielo. Estoy en el cielo. Estoy en el cielo. Un ángel. Ya, a mí me llama mucho la atención el tema, el concepto de estacionalidad en lo que ocurre principalmente en septiembre, como tú lo habías comentado. En términos promedios, si nosotros hacemos análisis histórico de los principales indicadores, es el peor mes del año en términos de rentabilidad. Tú comentabas acerca del S&P, también está el ejemplo de Dow Jones Industrial Average, que es un índice que ha sufrido una pérdida media alrededor de menos 1.2% en la última década versus los otros meses que aumenta 0.8% promedio. Entonces, hay distintos análisis. También pasó con el Nasdaq. El Nasdaq el septiembre anterior también tuvo un desplome de un 9%. Algo ocurre en el mes de septiembre que por términos estacionales es el mes más dañado en términos de rentabilidad. Y creo que este mes de septiembre del 2023 no ha quedado exento, ya que el mercado actualmente se encuentra un poco estancado, sin una dirección clara por la alta incertidumbre. Las acciones hoy día, por ejemplo, los principales indicadores también han salido bastante a la baja. El Dow Jones cayó un 0.56%, el S&P 500 0.42%. Ahora, claramente, con lo que tú comentabas de los datos, no solamente se le va a atribuir a que estamos en un mes complejo, sino que también hay otros factores sumamente importantes, como por ejemplo el debilitamiento de la economía china,
el aumento del precio del petróleo, la incertidumbre que existe actualmente con respecto al destino de las políticas monetarias tanto en Europa como en Estados Unidos, pero cabe recalcar que este mes es más complejo y cuando nosotros sabemos una información histórica así, se puede tomar decisiones o oportunidades en el mercado de las inversiones, en el mundo de las inversiones. Sí, no, definitivamente, bueno, la estacionalidad es una métrica histórica y digo, no porque algo haya sucedido en el pasado significa que va a suceder en el futuro, pero es muy importante saber qué ha sucedido anteriormente, ¿no? Gabriela, no sé si quieres añadir algo en este punto o nos vamos ya a hablar de los energéticos. No, yo creo que ustedes dos cubrieron bastante bien lo que ha pasado en la historia justamente con este mes. Yo creo que muchas personas tenían muchas preguntas también respecto a si realmente septiembre va a ser un mes similar a lo que ha pasado en la historia o no. Y creo que ya con lo que ustedes hablaron es más que suficiente como para poder cerrar ese primer punto. Septiembre rojo. Nos vamos al siguiente punto y aquí voy obviamente, dirigir la noción hacia ti, Gabriela, los energéticos. ¿Qué ha estado sucediendo? Bueno, pues la realidad, cuando lo vemos de manera sencilla, no se los voy a complicar. Pues han estado subiendo durante los últimos meses. Recientemente, noticias de bastante relevancia que vendría siendo básicamente que Arabia Saudita, la OPEP, por así decirlo, vamos a ponerlos en conjunto todos. Arabia Saudita, Rusia, pues decidieron extender sus recortes a la producción hasta finales del 2023 por parte del Reino de Arabia Saudita. Estamos hablando de 1 millón de barriles por día. El recorte por parte de Rusia, estamos hablando de 300,000 barriles. Ahora, para aquellas personas que no están familiarizadas un poco con los conceptos básicos económicos, pues esto es, y de hecho se ve muchísimo, si bien impacta a todos los activos financieros, en las materias primas se ve todavía aún más, ¿no? Que viene siendo la famosa dinámica de oferta y demanda. En este caso estamos viendo una oferta limitada y por poner el caso de escenario, si la demanda se mantiene estable, tal vez sea una reducción en los bienes o servicios para esa cuestión a consideración, pues esto incrementa el precio. ¿Lo estamos viendo? Efectivamente estamos viendo. Obviamente hay gente que puede augurar o puede debatir un poco, pues obviamente la cuestión de demanda puede que continúe a bajar y esto obviamente si baja la producción, baja la demanda, pues debería de mantener un precio un poco más estable o sin que los impactos sean de precios al alza, ¿no? Sin embargo, lo que estamos viendo al final del día son precios siendo impactados por menos capacidad de producción por parte de estos gigantes. Ahora, yo creo que, bueno, antes de que tomemos a consideración la pregunta, ¿cómo es que se ha estado comportando el precio del petróleo? Septiembre, en lo que va de este mes, 4.4% al alza. Agosto, 2.2%. Julio, 16%. Junio, 4%. Ahora, lo que quiero aterrizar con esta cuestión de los precios de los energéticos es con los posibles impactos que esto pueda tener en las presiones inflacionarias. Ahora, te voy a hacer la siguiente pregunta. Cuando tomamos a consideración la correlación del IPC, de los datos inflacionarios principales de Estados Unidos durante los últimos 4 años, con el precio del petróleo, ¿cuál crees que sea el nivel de correlación entre ambos dos? No te creas, no te voy a poner. Yo te iba a decir, ¿cuál es exacto el nivel? No lo sé, no lo tengo en mente en este momento ahora. Para la audiencia, por favor, espero que ahí lo hayan estado considerando. No, se los voy a comentar, es de 88%. Cuando tomamos a consideración los últimos 4 años, la correlación que existe entre ambas, bueno, en un caso, entre una métrica económica y entre este instrumento es del 88%. Ahora, por consiguiente, ¿cómo es que nos va a impactar esta situación en las presiones inflacionarias? El mes que entra, la semana que entra se nos vienen datos IPC, expectativas de que vamos a volver a ver un incremento que pueda estar ahora en 3.4%. ¿Cómo ves toda esta dinámica tú de los precios del petróleo reactivando presiones inflacionarias y lo que esto pudiera generar en los mercados a nivel global? ¿Sabes qué? El otro día me preguntaron algo muy similar respecto a los precios del petróleo y si consideraba que las alzas que había estado teniendo en el último tiempo podrían afectar la próxima decisión de política monetaria. Y si uno se fija, la Fed igual se fija bastante en el IPC subyacente, que excluye el ítem de alimento y energía. Entonces,
¿Por qué? Porque hay momentos en los cuales realmente hay un gran movimiento por parte del precio del petróleo que efectivamente afecta a lo que nosotros consumimos al final del día, porque siempre nosotros nos vemos impactados con las alzas. Si no manejamos un vehículo, bueno, tomamos el transporte público, si es un autobús, ese autobús se mueve, gasta gasolina o consume diésel, lo que sea, pero igual se incrementan los precios, por ejemplo, de ese ticket por ese viaje. Precios de los tickets aéreos también van a ir al alza, según lo que conocimos esta semana de parte de propias aerolíneas en Estados Unidos como United Airlines, Southwest Airlines, también ya entregándonos su perspectiva de cómo las alzas dentro de los precios del petróleo podrían impactar también a los gastos que ellos están generando en gasolina. Entonces yo creo que sí afecta para el dato general, pero no necesariamente para el dato que mira la FED, que es el IPC subyacente, que trata de dejar esto un poquito de lado. Y creo que además la tendencia que está teniendo el petróleo en el último tiempo ha sido bastante clara hacia el alza, bien apoyada de fundamentales, bien apoyada de condiciones técnicas, y uno esperaría que cambie drásticamente, porque lo que hemos estado viendo es que, claro, tenemos a Arabia Saudí, a Rusia generando estos recortes, esta extensión de recortes en tiempo, no necesariamente en cantidad, de hecho no es en cantidad, es en tiempo lo que están haciendo, y por otro lado vemos a Estados Unidos que sigue produciendo a niveles históricos. Entonces, muchos dirían, hasta el momento no hay un gran desequilibrio dentro del mercado, pero también es cierto que Estados Unidos tiene que ir a buscar de alguna forma recuperar todas esas reservas que liberó para tratar de controlar el precio. Por ende, yo creo que esos movimientos alcistas que estamos viendo podrían continuar en búsqueda de los $100 por barril, que podrían tratar de llegar ya, por supuesto, más adelante, no de manera inmediata, y sí afectaría a la cifra de inflación general. La subyacente, fíjate que creo que no va a tener directamente ese impacto, porque ahí hay que tener un pequeño ojo. Cuando nosotros hablamos de IPC subyacente, claro, excluye el ítem de alimento y energía, pero el televisor igual alguien lo tuvo que trasladar desde la fábrica hacia el centro de distribución, hacia la tienda o hacia mi casa donde yo lo compré, y eso también genera un precio final, y el precio final incluye en algunos el transporte también, y no lo cobran necesariamente por separado. Entonces, igual ahí hay que tener un poquito de ojo, creo que podría afectar igual. Sí, no, es una dinámica bastante interesante y yo personalmente, como tú mencionas muy atinadamente, pues obviamente la finalidad de la métrica subyacente es para que no nos impacte en el mes con mes, ¿sí? Cómo suben Claro. los energéticos o los alimentos. Sin embargo, si es una dinámica bajo la cual los energéticos continúan manteniéndose elevados y continúan ascendiendo, eso, como tú también lo comentas, en algún punto se va a extender. Recuerden, como pues lo he mencionado anteriormente, la inflación entra por algún lugar, ¿no? Y si es Claro. rápido y sale, si entra rápido y sale también rápido, digo, a lo mejor no va a tener la capacidad de permear. Sin embargo, si se mantiene por periodos prolongados, puede que tenga sus impactos, y obviamente lo complejo de esto es que estamos en un periodo en el cual todavía no se ha solucionado la anterior Uh-huh. complicación. Entonces ahí no es lo que necesitas de momento. Exacto. Mucho ojo con la cuestión ahí de los energéticos, cómo esto pueda o pudiera tener un impacto. Uh-huh. De hecho, nos mantenemos contigo ahí, mi estimada Gabriela. Ahora vamos a meternos a cuestiones un tanto diferentes. Vamos a hablar de política monetaria. En este caso, durante la semana tuvimos a dos de los grandes. Tuvimos al Banco Central de Australia y también al Banco Central de Canadá. Ambos los cuales, digo, lo voy a hacer bastante resumido. Yo creo que, bueno, en primera instancia sin cambios, y ambos Uh-huh. mencionando que pues obviamente conforme se vayan presentando los datos económicos, pues esto puede incurrir en que necesiten una incrementos adicional, dejando la puerta abierta, para no hacer el cuento largo. Esta, Claro. por parte del Banco Central de Australia, vendría siendo la última decisión por parte del actual gobernador Philip Lowe, para quien va a ser sustituido en septiembre 17 por Michelle Bullock. Una mujer ahora va a estar al mando del Banco Central de Australia. Una vez más, la decisión en esta última instancia de política monetaria fue de mantener las tasas en 4.10%, que vendría siendo el nivel más alto en una década. Obviamente, sí, ahí dejaron la puerta abierta, y yo creo que esto va un poco en línea porque las presiones inflacionarias en Australia están más elevadas que en los otros casos, ¿no? Aquí en la última lectura que tenemos, bueno, se ubica en un 4.9%.
a comparación, por ejemplo, si ponemos el caso de Canadá, esta de momento está en un 3.2%, lo cual me lleva ahora que lo hablemos de la situación en Canadá, ¿no? Muy similar, se mantienen las tasas sin cambios, 5%, dejando obviamente la puerta a, bueno, si es que se requiere, si es que las métricas lo necesitan, pues podemos todavía ajustar. Sin embargo, pareciera que en este caso, pues ya simple y sencillamente han llegado al final y se van a mantener a modo de espera. Otro punto ahí de relevancia sería que, bueno, en cuanto a los mercados, estos esperan que todavía pueda haber un incremento adicional en las tasas en Australia, pasándolas a un nivel de 4.35%. ¿Cómo es que has estado viendo estas situaciones? Y bueno, yo creo que algo bien importante que te lo añado ahí es, pues obviamente para Australia, China, el peligro económico que la situación económica desfavorable, pues es un peligro sustancial. ¿Cómo estás viendo la situación para ambas naciones y su política monetaria? Sí, de hecho me llamó la atención que las dos entidades dejaran la puerta abierta, porque se encargaron muy bien de explicarnos, por ejemplo, la situación actual por la cual está pasando el mundo, porque Canadá en el statement que nos entregó hablaba no solamente respecto a las cosas que estaban pasando de manera interna, sino que también le preocupaba muchísimo lo que estaba pasando con China y también dejaba una pequeña preocupación por lo que estaba pasando en la zona euro con los últimos datos que se han estado entregando. Entonces ellos veían una perspectiva más pesimista para más adelante. Sin embargo, con la presión inflacionaria, no cerraron la puerta a mayores alzas de tasas de interés, lo que me sorprendió porque quizás hubiesen eliminado eso y yo creo que están tratando de resguardarse un poquitito en caso de que sí necesiten aplicarla. Para Australia, por otro lado, creo que el tema de China sí que le va a afectar un montón. China es su principal socio comercial. China entregó datos hoy día de exportaciones e importaciones en donde nos va mostrando muchos meses ya en territorio negativo. Y el dato de importaciones viene a golpear duramente también a todo lo que, en este caso, Australia le vende a China. Porque en China lo que está pasando es que la demanda interna está muy baja, entonces no requieren de una gran cantidad de importaciones para poder suplir todo eso que se está demandando hoy en día. Entonces creo que eso afecta directamente al país y por supuesto que creo que por lo mismo podría tener un panorama un poco más sombrío y eso también podría generar un desincentivo a que el Banco Central genere mayores alzas de tasas que puedan presionar incluso aún más a la economía. Así que yo lo vería más o menos por ese lado. Yo creo que es algo que vamos a estar viendo. Si no han llegado ya, todavía les quedaría un poquito, pero yo creo que están ya todos llegando a la parte final y en cierta manera pues van a mantener la puerta por si se necesita abierta en incrementos adicionales, sin embargo, a modo de espera. Se está complicando un poquito el panorama económico global. Ojo por ahí, vamos a mantenernos un tanto ahí a modo de espera. Con esto estaríamos terminando nuestra reseña global. Mis estimadas, ¿qué les parece si nos vamos a algo más local? Vamos. Vámonos con Punto Latam. Como lo comenté en el intro, ustedes mencionan y nosotros escuchamos. Siempre los estamos leyendo, nos solicitaron que le diéramos ahí un vistazo al mercado bursátil chileno, por consiguiente, es lo que estamos haciendo, estamos entregando lo que se les solicitó o lo que nos solicitaron. Ahora, voy a aperturar muy brevemente porque obviamente yo creo que, soy creyente de si no conozco de la temática, mejor doy un paso atrás y que hablen los expertos. ¿Qué puedo aportar en este punto? Pues obviamente creo que se está viendo una dinámica a nivel global de aversión al riesgo. Esto muy probablemente pueda que tenga también algo de impacto en la dinámica bursátil en Chile. Y hasta ahí más o menos es donde puedo yo aportar. Señoritas, las dejo que tomen el micrófono, moderen este punto. Javi, yo creo que vas tú primero, ¿o no? Ya, voy yo y después tú. Ya. No, bueno, con respecto a Chile, creo que muchas personas han estado bastante interesadas en lo que está ocurriendo en los mercados porque efectivamente hay una decisión que ha tomado el Banco Central en las últimas 2 reuniones que ha tenido bastante expectante a la gente y cómo esto va a repercutir en los mercados. Tenemos que pensar que la tasa de política monetaria se encontraba en un máximo histórico de 11.25. En la primera reunión se bajó
100 puntos base, la segunda 75 puntos base, hoy día se encuentra en 9.5 y las personas, los inversionistas estaban esperando una reacción quizá más potente en términos positivos en el mercado, pero no fue la reacción principalmente fue en retroceso y llamó bastante la atención. Independiente de las medidas que se están tomando por el Banco Central, pero esto se debe principalmente a lo que tú comentabas, que es un riesgo global. Las proyecciones económicas en Chile también han empeorado en términos de las proyecciones del Banco Central. Todavía el tema del debilitamiento de la economía china nos repercute muchísimo a nosotros como un país que exporta a China. También nos tenemos que considerar que el aumento del precio del petróleo y todas las incertidumbres internacionales han hecho que el país haya reaccionado más en función del ámbito global que las decisiones locales. Eso es bajo mi percepción. Sí, yo creo que ahí concuerdo muchísimo contigo que el mercado esperaba en general que tuviera una reacción hacia el alza y finalmente nosotros terminamos viendo un impacto negativo. De hecho, para quienes les gusta darle una visión un poquitito más general al mercado y no ir mirando algún instrumento en particular, recuerden que siempre pueden ver algunos índices accionarios y también pueden revisar algunos ETF que contengan algún conjunto de activos que tengan exposición al mercado local. Y si ustedes van y revisan, por ejemplo, el comportamiento que ha tenido el IPSA, que es uno de los principales índices, bueno, es el principal índice de Chile, ha caído bastante en el último tiempo, pero la caída no viene solamente esta semana, sino que viene desde prácticamente el 1 de agosto, en donde hemos visto mucho ruido respecto a lo que ha estado pasando en China. Yo creo que eso es lo que principalmente está afectando, que China es nuestro principal socio comercial. China nos está entregando cifras que demuestran que está importando menos mes tras mes tras mes tras mes. Y, por ejemplo, durante esta semana también se dio a conocer el dato de uno de los temas más importantes que tenemos nosotros, que tienen que ver con niveles de exportación, exportaciones de cobre, que se han mantenido más o menos constantes, pero todavía no llegamos a los niveles que se tenían anteriormente. Si uno mira las cifras, por ejemplo, de exportaciones que teníamos en el año 2021 de cobre, estábamos hablando de cifras que estaban en torno, bueno, por sobre los 4,92 millones, y ahora estamos hablando de cifras que están en torno a los 3.35, 3,35 aproximadamente, que es un nivel harto más bajo. Entonces, claro, ese ingreso que nosotros esperábamos no está llegando. Tenemos además un precio del cobre que está presionado hacia la baja. Eso tampoco es un buen augurio para el desempeño a nivel local. Y además yo también les decía, y no sé qué opinas tú, Javi, respecto a esto, ¿crees o no que, por ejemplo, lo que podría pasar de aquí a la próxima semana, para quienes no lo saben, yo hoy día en la mañana lo comentaba, se va a cumplir una fecha súper importante para la sociedad chilena que tiene que ver con el golpe de Estado que ocurrió en el año 1973 y se ha puesto mucho ruido y mucha información en las últimas semanas que ha generado mucha polarización en el país y yo creo que eso igual está afectando un poquitito y está generando algo de incertidumbre por lo que podría ser. No sé qué opinas tú al respecto de eso, si es que realmente tiene algún impacto o no dentro de lo especulativo que se empieza a volver el mercado. Sí, totalmente. O sea, nosotros tenemos que considerar que todos los aspectos políticos siempre inciden directamente o indirectamente a la economía y ha habido bastante polémica y revuelo con las temáticas que tú comentas, que esto realmente puede incidir en la incertidumbre, ya que nosotros tenemos que pensar que las expectativas que tengan también el exterior de nuestro país también incide muchísimo en las repercusiones de los indicadores económicos, por lo tanto, creo que es muy importante considerar lo que está ocurriendo internamente en el gobierno actual, que está generando quizás repercusiones negativas a nivel mundial. Claro. Perfecto, así que, Quasar, yo espero que la gente haya quedado un poquito más informada respecto a lo que está pasando aquí en el mercado a nivel local. Yo les hablaba acerca del IPSA, también para quienes se preguntan acerca de algún otro activo. Tengo entendido que en Pepperstone está el ETF, ¿cierto? Quasar, ¿me confirmas? Correcto. En primera instancia han hecho un excelente trabajo, me ha gustado bastante. Y sí, tenemos un ETF para el mercado bursátil chileno, para quienes obviamente quieran buscar una exposición al mercado accionario. Yo creo que es una muy buena metodología para que no tengan una sola exposición y estén muy expuestos a un solo o expuesto a riesgo negocio.
pues tengan una exposición de mercado generalizada al mercado bursátil chileno. Y sí, efectivamente tenemos un ETF para el mercado bursátil de Chile. Voy a meter mi cuchara porque creo que ahí se manejaron muy buenos puntos. Obviamente arrancando con lo que mencionaba Javier, la cuestión de que si bien los recortes de tasas hubieran ahí apoyado, creo yo que, bueno, en primera instancia, pues hay que considerar que el entorno de momento es de recesión, ¿sí? Recesionario. Ahora, los recortes, las expectativas estaban en torno a 100 puntos bases, se entregó de 75, entonces quieras o no, pues eso es algo que los mercados ya habían descontado muy probablemente y al no entregársele, pues le impacta. Ahora, sí, muchas de las compañías tienden a ser de cuestión industrial, exportadora, dependiente a gigantes económicos como China. Digo, pues está difícil, ¿verdad? Si el cliente anda medio batallando. Por consiguiente, pues algo bastante interesante y obviamente estamos adicionalmente hablando de septiembre, que bursátil, desde un punto de vista bursátil, pues es bastante rojo. Entonces, bueno, ahí lo tienen ya puntos bastante relevantes. Ahora nos vamos al siguiente y cerrando ya, nos vamos a México porque se han presentado cifras inflacionarias donde aquí, bueno, damas y caballeros, la inflación en México por séptimo mes consecutivo mostrando una caída. Ha estado mejorando la situación. En este caso, para el mes de agosto se situó en 4.64%, pasando del 4.79% que se vio en julio. Sin embargo, estas métricas pues se plasmaron por encima de las expectativas de mercado y yo creo que aquí hay varios puntos a recalcar, ¿no? En primera instancia, cuando vemos la inflación mensual, estamos hablando de que esta se aceleró de 0.48 a 0.55 y por encima de unas expectativas de mercado las cuales esperaban que la métrica a modo mensual se iba a establecer en 0.52%. La cuestión subyacente, sí. Bueno, en este caso, en primera instancia, sigue estando por encima de la métrica principal, ¿no? En este caso, bajó de 6.64 a 6.08, por debajo del 6.12. En cierta manera, eso debería ser positivo. Sin embargo, aquí lo que es de importancia recalcar, una vez más, métrica todavía por encima de la principal y además en 6%. Es todavía sustancialmente elevada y por encima del rango del Banxico. ¿Cómo es que tú, Gabriela, has recibido estos datos económicos para la economía mexicana? Yo creo que en los datos, en realidad yo creo que se ha visto reflejado igual un poco en lo que hemos visto en el movimiento del dólar frente al peso mexicano, porque los datos que se han reportado también han llegado justo en el momento en el cual la paridad ha tenido un avance de alrededor de un 5,46% y de hecho los datos que tú mencionabas se entregaron el día de hoy muy tempranito y tuvimos algunos movimientos para el dólar frente al peso mexicano en donde se limitó el movimiento de avance del dólar frente al peso mexicano. Yo creo que los datos van bien encaminados. No le ponen tanta presión al Banxico para seguir generando más alzas de tasas. Nosotros habíamos visto que por el simple hecho de que el peso mexicano siga estando más fuerte que el dólar, eso también apoya un poco a bajar un poco toda esa presión por una moneda local tan fuerte frente a otras, sobre todo cuando se habla de algunos ítems que hay que comprar a través de importaciones, por ejemplo. Así que yo creo que lo veo bastante bien. En términos de cuánto espacio le queda ya para poder seguir generando alzas de tasas de interés y controlar definitivamente la inflación, yo creo que el Banxico va a seguir todavía muy de la mano con el FOMC. Yo creo que le va a costar un poco despegarse. Históricamente nunca se ha despegado, siempre van por el mismo carril. Sí, no, siempre bailan al mismo ritmo, tratan de. Sí. Digo, sí, en este último ciclo pues se les adelantaron y creo que lo hicieron bastante bien. Sin embargo, yo creo que ahí ya México o Banxico en este caso, está tratando de alinearse una vez más para no crear mucha discrepancia, mantener sí un diferencial el cual sea positivo, sin embargo, pues mantener una dinámica en conjunto. Yo creo que aquí también lo que me gustaría recalcar de esto, creo yo, es otra pieza, otra señal en el entorno inflacionario en el cual pareciera ser que se está encontrando un piso y estamos viendo una vez más ahí repuntes interesantes a tomar en consideración. Y bueno, sí, el peso mexicano lo cubrimos la semana pasada con un importante repunte ahí por parte del dólar frente al peso mexicano y es algo que lo hemos comentado en muchas ocasiones atrás, ¿no? Yo creo que los diferenciales de tasas, todo muy bonito, todo muy atractivo,
la gente iba a estar bailando con los pesos, hasta que pues, se acabara la música, ¿no? Hasta cuando se pusiera un tanto complicado el entorno, y creo que ya estamos viendo un poco más de eso, y rápidamente estamos viendo, como se mencionó, pues, esa salida, ¿no? La gente busca protección y así pues se va dejando, ¿no? De lado de este tipo de exposiciones de riesgo. Mis estimadas, con esto estaríamos culminando nuestro segmento latinoamericano. ¿Qué les parece si vemos un poquito las gráficas? Sí, ya es hora, vamos. Sí. Vámonos con técnicamente hablando. Voy a arrancar compartiéndoles una gráfica en la cual creo es muy bonita. Es interesante cuando uno lo ve, porque obviamente así el análisis técnico, como puede ser de apoyo, hay veces que también es bastante turbio la acción de precios y puede que no te dé señales bastante claras, ¿no? Obviamente el análisis fundamental es crucial. Siempre que tratas de aproximarte a qué es lo que puede hacer un precio, pues tienes que también saber qué es lo que está detrás de él, ¿no? Los fundamentales. Sin embargo, bueno, yo aquí creo que técnicamente hablando, pues se ve muy bonito este rango de precios multinacional desde prácticamente el 2015, con su prácticamente nivel de resistencia en torno a los 1.47, nivel de soporte en los 1.20. Yo creo que y si es que efectivamente se está leyendo bien la dinámica, muy probablemente pudiéramos estar pasando un entorno en el cual se complica la dinámica económica a nivel global, aversión al riesgo, y si es que este es el caso, digo, pues el dólar estadounidense puede ahí verse beneficiado. El dólar canadiense, como bien recordamos, pues es uno del cual pues es más dependiente del ciclo económico, por consiguiente, pues eso pudiera ahí jugar de manera bastante interesante. Nos vamos contigo, Gabriela, traes ahí al Nikkei, cuéntanos. Sí, lo destaco el día de hoy porque, si te fijas, lo que estoy destacando en el gráfico principalmente es un patrón que creo que vale la pena poder monitorear, que en este caso sería un patrón bandera alcista, que potencialmente podría llevarnos a ver algún tipo de continuación. Por lo general, este tipo de patrones, para quienes no lo saben, provienen después de un gran rally hacia el alza, en donde existen ciertas tomas de ganancia y dan paso a la formación de un canal hacia la baja, que en algún punto potencialmente podría llegar a romperse para continuar con el movimiento principal, que era hacia el alza. El mercado accionario en general ha venido cayendo en el último tiempo. Lo hemos visto no solamente en el Nikkei, sino que también lo hemos visto a nivel mundial, con caídas en la bolsa en Europa, en Estados Unidos. Se acopló súper bien, y lo destaco porque está justo en la parte superior de este canal bajista. Podría darnos algún movimiento interesante de continuidad del canal dentro de un par de días más, si es que seguimos viendo presión dentro de la bolsa en Asia, pero igual me gustaría estar muy atenta a ver si es que en la parte superior en algún punto genera ese rompimiento para darle continuidad al patrón. Sí, me gusta esto porque obviamente si lo vemos desde un gráfico de mayor amplitud, los canales descendentes previos a una estructura ascendente pueden ser una bandera, y esos son patrones de continuación. Bastante interesante y a tomar a consideración. Javier, cuéntanos, traes al índice del dólar estadounidense. Sí, la verdad es que quería recalcar el dólar index principalmente porque la economía estadounidense, a pesar del debilitamiento de las perspectivas mundiales, ha mostrado resistencia, ha mostrado señales de fortaleza, y eso se ha ido reflejado en el crecimiento del dólar, que ya está cerca de máximos de 6 meses. Y esto apunta que, y toda esta, por ejemplo, la noticia del empleo, que también se ve bastante fuerte, puede apuntar a que la Reserva Federal también tenga la posibilidad de seguir subiendo las tasas de interés. Y eso creo que es destacable en el dólar, sobre todo cuando también la economía internacional muchas veces se refugia en esta moneda, por lo que esta genera una predisposición al peso, que sea alcista, y podría verse una continuidad en el canal alcista llegando a un nivel de un 105.9 por ahí. Sí, no, me gusta. Si bien está bastante extendido el movimiento, yo creo que todo parece indicar que va ahí en búsqueda de esos máximos. Mis estimadas, ya hablamos mucho. Yo creo que es punto de jugárnosla. ¿Qué les parece? Me parece. Ok, muy bien. Vamos a jugárnosla en la jugada del día. Para esta semana traigo un tanto algo diferente. Esta de hecho me la compartió el mismísimo Diablo.
No se cree. Me saludó el querido Oscar hoy en la mañana. Me comentó que había algo bastante interesante ahí en la libra esterlina. Un saludo al Oscar. Frente al yen japonés y dándole una meticulosa revisión. Se ve bastante atractiva esta configuración. En este caso, obviamente, fundamental, podríamos hacer mención que si es que efectivamente vemos algo de aversión al riesgo más sustancial, bueno, el yen japonés es conocido como una de esas divisas las cuales tiende a fungir como activo de refugio. ¿Dónde estaríamos ingresando? Obviamente tendríamos que ver una generación de un mínimo por debajo de lo registrado por allá de finales del mes pasado de agosto. ¿Qué otro tipo de factores apoya esta operativa en venta? Obviamente la considerable divergencia negativa que vemos ahí entre la acción de precios y el RSI de 14 periodos. ¿Cómo lo operaría? Yo creo que una vez que confirme esto, pues obviamente buscar a modo inicial el objetivo número 1 en el retroceso de Fibonacci de 23,60 de último impulso ascendente proveniente a partir de los mínimos que se generaron justo ahí antes de darle la vuelta al año, en torno a los 179. Yo creo que ahí se debería tomar la primer parte de ganancias, dejando el resto del capital buscando que se llegue al 38,20 en torno a los 174. Complicaciones detrás de ello, obviamente pues, estamos hablando de comprar una divisa la cual de momento pues no tiene, el carry trade va a ser negativo, para no hacerles el cuento largo, y bueno, ratio de riesgo recompensa si es atractivo, superior a 2, para que lo tomen a consideración. Gabriela, cuéntanos al superpeso chileno, el cual hoy está pues medio madreado. Sí, de hecho, a ver, la semana pasada yo lo había destacado en técnico, en gráfico técnico, configuración técnica, porque veía que se estaba dando un patrón interesante que habíamos rescatado de la historia que había tenido en el último tiempo y consideraba que ese rango que habíamos compartido durante ese último trade-off se veía interesante, de todas maneras, que estaba entre los 8.40 y los 8.80. Y finalmente hoy día, con todo el movimiento que hemos tenido durante la jornada entre el dólar y el peso chileno, vimos que se está generando una ruptura bastante importante de los 8.80, incluso generando el rompimiento de un siguiente nivel, que es donde tengo un 38.2% de un Fibonacci que está en 886. Ese Fibonacci que yo tengo ahí trazado en el gráfico viene desde el máximo que alcanzó en julio del año 2022 y tomado en consideración con el mínimo del mes de febrero de este año. Por ende, es un nivel interesante. Considero que ahí hay un punto importante en torno a los 8.90. Si el precio logra cerrar sobre los 8.90, podría entregarnos esa señal de entrada al mercado para poder evaluar una continuidad del movimiento alcista en búsqueda de los 900 y en extensión tratar de ir a buscar zonas muy cercanas en torno a los 920, que es por donde tengo el siguiente nivel de Fibonacci, que es un 50% de este gran retroceso de la caída que tuvo. Y creo que técnicamente las condiciones están dadas como para poder mantener el impulso alcista. Si es que no se llega a mover en esa dirección, por favor tomen en consideración alguna zona de invalidación. Yo, por ejemplo, aquí coloqué una zona de invalidación por debajo de los 8.80, que creo que sería una señal bastante interesante como para poder decir, ok, la hipótesis que teníamos de que se iba a mover en esta dirección no se está dando y quizás incluso corrige un poquitito por debajo de los 8.70. Así que eso es lo que quería hablar acerca del dólar frente al peso chileno el día de hoy. Excelente exposición. Javiera, cuéntanos, traes ahí al S&P 500. Sí, que el S&P 500, bueno, lo traje principalmente porque demuestra un poco la incertidumbre generando un canal lateral y que ayer se cerró en una zona bajista y estamos volviendo a la zona de los mínimos de 4.450 y se está perdiendo la zona de soporte con una pérdida confirmada. Si es que se confirma la pérdida en 4.450, daría pie a mantener una estructura de un quiebre de tendencia. O sea, podríamos estar visualizando un hombro, cabeza, hombro quizás, y eso podría llevar a alcanzar niveles de 4.360, si es que podemos observar esta zona de hombro, cabeza, hombro. Interesante aportación. Definitivamente dentro de los patrones convencionales técnicos, los hombros, cabeza, hombro son de los que tienen el mayor valor predictivo desde un punto de vista de corrección para que lo tomen a consideración. Y bueno, mis estimadas, con esto estaríamos llegando a
final de un episodio más del Trade-Off. Ha sido de verdad todo un placer compartir el micrófono con ustedes. No sé si quieren darle ahí unas palabras a la audiencia antes de que nos retiremos. Bueno, cumplimos con la palabra. Ustedes preguntaron o comentaron en el video y les trajimos la respuesta aquí con Javi y con Quasar el día de hoy. Así que ya saben, por favor comenten, sobre todo si les gusta el contenido que les estamos entregando. Y no se olviden ahí del like para que podamos seguir entregándoles este contenido todos los días jueves. Así es, lo esperamos a todos los jueves y ya vemos que hay harta gente, ya, bueno, ya están comentando, así que lo esperamos a todos y también que nos comenten todas sus opiniones. Lo tienen ya, escuchen a las señoritas, son muy sabias. Y bueno, les mando un fuerte abrazo a ustedes dos y a la audiencia igualmente. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Chao, chao.